La sesión de psicomotricidad es un momento privilegiado en el que el adulto puede observar las producciones del niño, sus gestos, sus posibilidades motrices, sus praxias globales y finas, su relación con el espacio y el tiempo, etc. Todos los gestos tienen un significado y el niño a través de ellos nos manifiesta lo que hay en su inconsciente, cuáles son sus carencias y sus posibilidades. Couturier señala que hay 3 niveles de expresividad motriz que se pueden establecer a través de la observación del juego espontáneo del niño en la sesión de psicomotricidad. Estos niveles de expresividad motriz son los siguientes. El primer nivel de expresividad se refiere a las sensaciones internas del cuerpo que se proyectan en la motricidad a lo largo de toda la vida. El segundo nivel de expresividad motriz es el nivel en el que, según Couturier, el niño añade placer o displacer a las sensaciones internas. El tercer nivel de expresividad motriz se manifiesta por medio de los juegos, que Piaget define como juegos simbólicos y Couturier denomina juegos socializados. En este tipo de juegos se produce la primera operación intelectual todavía preconsciente. Pasamos seguidamente a explicar en qué consisten cada uno de estos niveles. El primer nivel de expresividad se refiere a el placer de la rotación y los juegos de balanceo, el placer de la caída, el placer postural, el placer del equilibrio, el placer de conquistar la altura, el placer de unificación de ambos lados del cuerpo, el placer del salto en profundidad, el placer de saltar sobre elementos duros, el placer de andar y el placer de correr lo más rápidamente posible hasta llegar al vértigo e incluso a la caída. Y por último destacamos el placer de empujar. Los niños hasta los 2 años y medio tienen fijación por los objetos blandos. Esto nos indica una vivencia del cuerpo del otro, es decir, de la madre. Por el contrario, la elección de un objeto duro favorece la conquista de la altura. El placer de empujar está muy relacionado con el deseo de explorar el espacio y la experimentación con el movimiento, así como con la toma de distancia con la madre. El placer de empujar se transformará más tarde en juegos de coordinación y juegos socializados, ya que nos indica la actuación del niño sobre el mundo. Hablemos ahora del segundo nivel de expresividad motriz, que se refiere a el placer de entrar y salir, de aparecer y desaparecer. El placer de esconderse, ya que el niño busca unir las sensaciones visuales y las motrices. El placer de desordenar. Son actividades relacionadas con el placer de pensar y se pueden interpretar como las primeras actividades cognitivas. Y por último, el placer de hacer caer, que solo se podrá vivir si el niño ha superado el miedo a la caída. Por último, hablaremos del tercer nivel de expresividad motriz, que se refiere a el juego simbólico, que indica la capacidad del niño para dejar de ser él y ser otra persona. A través de estos juegos, el niño imita la realidad interpretándola según su manera de verla y de vivirla. Y por último destacamos el placer de pensar. Aquí aparece el lenguaje fundamentalmente para poner distancia respecto a la utilización del movimiento y las emociones ligadas al cuerpo.
Ortega Ruiz nos indica que el juego evoluciona de forma paralela al desarrollo madurativo, hasta tal punto que un observador experto y con una formación en psicomotricidad puede establecer el perfil psicomotor y el perfil psicológico del niño. Los gestos afectivos de los niños nos dan muchísima información, una información muy valiosa, acerca de sus posibilidades motoras, afectivas y cognitivas. Ramos afirma que la expresividad del movimiento es comunicación, por lo que la mímica y los gestos tienen su propio significado. En la sesión de psicomotricidad, al permitir que el niño se exprese espontáneamente, consideramos la observación totalmente necesaria para captar y comprender las manifestaciones del niño y poder responder a sus necesidades e intereses. De esta forma, una buena evaluación debe recoger los datos en 3 momentos evolutivos: la situación inicial del niño, el seguimiento de un proceso y, por último, la evaluación final del mismo.